bienvenidos a la sesión de la tarde. La primera charla va a ser por uno de los estudiantes, Joaquín Maya, quien nos va a hablar de gavillas, superficies de Riemann y el teorema de Riemann-Roch. Gracias. Bueno, voy a intentar en una hora un tema realmente importante y complicado de lo que viene siendo casi todas las matemáticas. O sea, cuando empiecen la maestría y después van a ver que el teorema de Riemann-Roch involucra muchísimas matemáticas y es una herramienta muy importante en geometría algebraica, usa todo, o sea, es muy bueno. Voy a intentar en una hora hacer ver de qué se trata y cómo más o menos es la prueba. Cualquier cosa que no entiendan, definición o algo así, si quieren me preguntan. No voy a intentar ser muy técnico, entonces me pueden decir. Entonces, primero que todo, vamos a definir lo que es una superficie de Riemann. Los que hayan visto, creo que la mayoría vieron que son superficies en general o variedades. Este es un caso particular, entonces la definición va a ser lo siguiente: una superficie de Riemann simplemente es una variedad compleja de dimensión 1. ¿Esto qué es? Para que recuerden rápidamente, simplemente tengo un espacio topológico X, ¿cierto? Y cada punto de mi espacio topológico tiene una vecindad, llamémosla U, tal que hay una vecindad abierta en el plano complejo y un homeomorfismo, ¿cierto?, entre B y U, llamémoslo phi. Sí. ¿Cierto? Phi U es, llamemos U'. U', una abierta del plano complejo, es homeomorfo, entonces va de U' a U y eso es un homeomorfismo. Y satisface que si tengo otro de estos abiertos que contiene mi punto, llamémoslo B, entonces tengo el correspondiente B' en el plano complejo y tengo mi correspondiente phi B que va de B' a B, homeomorfismo. Entonces lo que satisface es que esta parte común de acá pues representa un abierto acá, porque este es un homeomorfismo. Esta parte común representa un homeomorfismo acá, y la forma de ir de aquí a aquí, o sea, si me paro en un punto aquí, aplico phi U y después phi B a la menos 1, aplico phi U y luego phi B a la menos 1. Eso es un mapeo de los complejos en los complejos, que ese mapeo sea un biolomorfismo, o sea, que sea holomorfa y que la inversa también sea holomorfa. Entonces, esto es una variedad compleja de dimensión 1, una superficie de Riemann. Y lo importante, o sea, ahorita voy a ver unos ejemplos. Lo único importante es que cada punto, o sea, en donde yo me pare cada punto, localmente funciona como el plano complejo. Entonces, las funciones holomorfas locales son funciones que localmente, o sea, al yo hacer este homeomorfismo, puedo asumir que esto es un abierto del plano complejo, entonces son funciones holomorfas en ese abierto. Entonces, lo importante de las superficies de Riemann, como las vamos a ver ahorita, es que cada punto tiene unas coordenadas como si estuviera trabajando en el plano complejo. Entonces vamos a dar algunos ejemplos. Ejemplo 0 pues es cualquier abierto en el plano complejo, o incluyendo el mismo plano complejo. Un ejemplo ya un poco más interesante es lo que uno conoce como la esfera de Riemann, o la línea proyectiva compleja, o la esferita normal, como las conoce uno, S2, o los complejos de nivel infinito. ¿Sí? Simplemente a los complejos de el punto al infinito. Entonces, digamos, para este caso, ¿cuáles serían estas dos cartas? Entonces, digamos, veamos la estructura de superficie Riemann que tiene S2. Entonces, tengo mi esfera, y aquí tengo, listo. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, si la pienso que la esfera como que reposa sobre este plano, puedo hacer proyección estereográfica desde este punto, desde el infinito. Y entonces mi primer abierto, que llamé, digamos, U1, lo voy a llamar, son todos los complejos, o sea, me refiero a todas las esferas salvo el infinito, y la función simplemente es proyección estereográfica. ¿Listo? Entonces un punto
esfera, trazo la línea que lo ubico en el infinito y miro a quién se manda. Listo. Y mi segundo abierto, pues voy a hacer lo mismo, pero al revés. Entonces ahora voy a tomar toda mi esfera salvo el 0. ¿Sí? Se me puede decir que es el 0. Mi esfera salvo el 0 y voy a hacer la proyección estereográfica desde el 0. Ese sería mi U2. U2 sería como S2 menos el 0. ¿Listo? Y el cambio va a ir de aquí a aquí. Si uno hace las cuentas, esto lo pueden hacer de ejercicio, simplemente el phi U2 a la menos 1 compuesto phi U1 evaluado en un z simplemente es 1 entre z. ¿Sí? Porque esto lo estoy identificando con los complejos también. Entonces, esto también es una línea de los complejos. Y 1 entre z es holomorfa en todo punto desde que no esté el 0. ¿Listo? Entonces, lo importante es que en cualquier punto que yo me pare en la esfera, voy a pensar que tengo coordenadas z. O sea, tengo coordenadas como si estuviera en un abierto de plano complejo. ¿Listo? Otro ejemplo de una superficie de Riemann, sería el segundo ejemplo, es lo que se conoce como el toro. Después el toro uno le enseña que es simplemente en el plano, tome el retículo formado por z más z, ¿cierto? Entonces, donde estoy identificando cosas así, ¿cierto? Digamos acá está el 0. Entonces, este sería el toro, ¿cierto? Uno le dicen que es el cuadradito con los lados identificados de cierta forma. Entonces, cuando uno lo representa topológicamente, lo pinta así. Y pues si este es el plano complejo, entonces todo punto aquí z pues corresponde a un z acá. Y le puedo dar las cartas también, o sea, simplemente las cartas son tomar abiertos en el plano que no contengan puntos que estén en la misma relación. ¿Listo? Pero lo importante otra vez es que voy a pensar, pues este punto tiene coordenadas z, acá hay un z. ¿Listo? En general, cualquier superficie, entonces ya es, bueno, primer ejemplo, segundo ejemplo, y todos los ejemplos de superficies compactas van a ser, o sea, las únicas superficies compactas que hay son las que llaman superficies de género G, que simplemente lo que importa es el número de hoyos que tienen. ¿Sí? Entonces, digamos, esta es la superficie de género 0, porque pues no tiene ningún hoyo. Esta es la superficie de género 1 y acá pinto una superficie de género 3. Esta también se le puede dar estructura de superficie de Riemann, pero ahora el cociente no va a ser en el plano, sino en el disco unitario. O sea, si este es el plano, lo que llaman el disco de Poincaré. Aquí yo puedo hacer un retículo parecido al que se hace acá, pero con más caras para que me dé la estructura de superficie de Riemann acá. Y esas son todas las superficies de Riemann compactas que hay. Y en esta charla vamos a enfocarnos en el caso compacto. ¿Listo? Bueno. Esto corremos entonces. Entonces, superficie de Riemann es una variedad compleja de dimensión. Entonces ya por lo menos cumplí con el primer nombrecito de la plática, que era esto. Los siguientes son gavillas. Gavillas. Entonces, ¿qué es una gavilla? Una gavilla, entonces, sobre un espacio topológico. Entonces, dado X espacio topológico, ¿cierto? Una gavilla la voy a anotar por así. S es una asignación que voy a tomar abiertos de X, ¿cierto? Entonces, dado X espacio topológico, esto es una gavilla S es una asignación que a abiertos de X me lo va a mandar a grupos, ¿sí? O anillos en general. Bueno, pues pensemos en grupos abelianos, ¿sí? También puede ser anillos. ¿Qué es esto? Que a cada abierto de X le voy a asignar un grupo, que lo voy a anotar así, un anillo, ¿sí? Esto no es tan desconocido, ya vamos a ver en los ejemplos que todos lo conocemos muy bien, y esto tiene que satisfacer ciertas condiciones que las voy a dar en los ejemplos, o sea, más o menos para ver qué es lo que tiene que satisfacer. Lo primero es que si yo tengo que B es un abierto contenido en U,
y tengo, entonces a B también le asigno un grupo, a U le asigno un grupo, entonces tengo una función, un homomorfismo de grupos de aquí para acá. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo para ejemplificar esto. Por ejemplo, ejemplo 1, funciones de cualquier tipo, o sea, continuas, suaves, holomorfas, cualquier tipo de funciones que ustedes se imaginan, satisface, se puede ver como una gavilla sobre el espacio. ¿Cómo es esto? Entonces, acá abierto U, entonces dado X un espacio topológico, o una variedad para hablar de funciones suaves, o una variedad compleja para hablar de funciones holomorfas. Acá le voy a asignar, digamos, las funciones continuas, ¿cierto? De U. Son las funciones que, es la asignación C, acá abierto le asigno sus funciones continuas. Si tengo un abierto, o sea, B está contenido en U, aquí le asigno las funciones continuas de B, hay una función natural de aquí para acá. Si yo tengo una función definida en alguien más grande, acá la puedo restringir. Entonces esta es la restricción de U a B. Y estos mapeos se llaman restricciones de U a B. ¿Listo? La condición que tienen que satisfacer estos morfismos es que si yo S de W, si yo tengo una función en U, o sea, pensemos en gavillas más o menos, siempre es pensar en funciones. Bueno, ahorita, si tengo una función en U y la restringo a B y después la restringo a W, es lo mismo que si la tengo en U y de una la restringo a W. O sea, componer la restricción de U a B compuesto en la restricción de B a W tiene que ser igual a la composición de U a W. Eso es lo que tiene que cumplir. ¿Listo? Eso es lo primero que tiene que cumplir una gavilla. Y hay otras dos condiciones que tienen que cumplir. Entonces, la primera condición es, ¿qué pasa si, digamos, yo tengo que mi espacio es la unión de dos abiertos, ¿cierto? Y tengo una función definida en U, una función definida en B, que coinciden en la intersección. Entonces tengo una FU, que es una función continua de U, tengo una FB, que es una función continua de B, y tal que cuando yo FU lo restringo a una intersección B es igual a FB restringida a una intersección B. Entonces yo las puedo unir, eso uno lo sabe, si tengo funciones en abiertos que coinciden en la intersección, la puedo unir. Existe una F, ¿cierto? Que es una función continua de todo X, tal que F restringida a U es FU y F restringida a B es FB. O sea, aquí no es nada nuevo, simplemente pues si tengo funciones definidas por pedazos y coinciden en las intersecciones, la puedo definir globalmente. Aquí es exactamente lo mismo, solo cambian la C por la S. ¿Sí? Entonces esa es la primera condición que tiene que cumplir una gavilla. Que si yo defino algo por pedazos y está bien definido en las intersecciones, lo puedo definir globalmente. Y la segunda es, si yo tengo una función ahora definida en todo mi espacio topológico X, ¿cierto? Y supongamos lo mismo, que X es igual a U y O B, ¿cierto? Tal que F restringida a U es igual a 0, y eso es F restringida a B, entonces F es igual a 0. ¿Sí? Lo que me dice esto es que si una función globalmente, globalmente definida, por pedazos es 0, entonces la función toda es 0. O esto también se puede leer, si dos funciones son iguales en todos los pedazos, ellas son iguales en todo lado. Esto pues obviamente en funciones es algo evidente, ¿sí? Es algo que uno pues, es lo que satisface. La noción de gavilla, bueno, y una cosa que me faltó decir, estas condiciones se valen para no solo cubrimientos de dos abiertos, sino de arbitrarios. Pero es lo mismo, o sea, definir por pedazos me define globalmente y una función está definida por cómo está definida en sus pedazos. ¿Listo? Entonces la noción de gavilla simplemente es abstraer estas propiedades más o menos, pero ya en general ya estos grupos no tienen que ser grupos de funciones. Entonces ahí va el segundo ejemplo de lo que es una gavilla. Ejemplo 2, y se llama como la gavilla rascacielos. ¿Y en qué consiste esto? Tomemos un punto en mi espacio topológico, entonces voy a hacer mi asignación de abiertos de X.
A U lo envío a dos opciones. Una es el grupo trivial, el que no tiene nada, y otra es, digamos, a los complejos. Entonces este es si P no está en U y si P está en U. Entonces esta gavilla es esto claro, no es una gavilla de funciones, ¿sí? A los abiertos no le estoy asignando un grupo de funciones de ningún tipo. Simplemente estoy diciendo, si mi abierto contiene al punto, le asigno todos los complejos, y si no contiene al punto, no le asigno ningún grupo. ¿Listo? Los mapeos de restricción, pues si se fijan, si contengo al punto, pues voy a llegar a C. Si este contiene al punto, voy a llegar a C y este va a ser la identidad. Si no contiene el punto, pues los dos van a ser el grupo trivial y va a ser la identidad del grupo trivial. O sea, son los morfismos que tienen que ser. Y esta la vamos a usar ahorita también. Y también vamos a usar la gavilla de funciones continuas. ¿Sabes? Otra de estas. Listo. A ver quién sigue por acá. Listo. Entonces, bueno, entonces más o menos esto es lo que son las gavillas. Y vamos a ver una herramienta muy importante que es la cohomología de gavillas. Vamos a intentar entender qué es lo que nos está dando la cohomología de gavillas. Cohomología de gavillas. ¿Qué es la cohomología de gavillas? A ver cómo la... Listo. Pensemos entonces, vamos a definir ciertos conjuntos. Esto mejor lo voy a poner acá para dejarlo esto. Listo, entonces vamos a definir C0. Entonces, voy a escribirlo. Entonces sea X, un espacio topológico, y S, una gavilla en X. Listo. Entonces vamos a definir C0 de XS. Esto lo vamos a llamar las cocadenas, las cero cocadenas, o bueno, quitemos la palabra con las cero cadenas. Cero cadenas de X en la gavilla S. Simplemente estos son sucesiones. X espacio topológico, S gavilla en X, y vamos a fijar U alfa, un cubrimiento de X por abiertos. ¿Sí? Entonces X es la unión de todos los abiertos U alfa. ¿Listo? Entonces ahora sí. Entonces las cero cadenas van a ser simplemente una sucesión, o sea, numerada por el mismo conjunto de índices aquí, F U alfa, tal es que F U alfa pertenece al grupo correspondiente, a ese U alfa. Entonces, si pensamos en las funciones continuas o en cualquier tipo de funciones, esto sería simplemente para cada abierto del cubrimiento, un elemento de las cero cadenas. Una cero cadena sería para cada abierto del cubrimiento una función continua en ese abierto. ¿Listo? Eso serían las cero cadenas. Las uno cadenas serían F U alfa beta, variando alfa y beta, tales que F U alfa beta pertenece a las secciones del abierto U alfa intersección U beta, siempre y cuando este no sea no vacío. O sea, los índices aquí corren en los U alfa intersección U beta distinto de vacío. Listo. Entonces, cero cadena simplemente es una función, digamos, una función en cada abierto. Esto sería una función en cada intersección de abiertos. ¿Sí? Puedo seguir definiendo en general, ¿cierto? Bueno, definamos las dos. XS, un elemento ahora va a tener tres índices, alfa, beta, gamma, tales que, pues, el elemento alfa, beta, gamma pertenece, ¿cierto?, a el grupo del abierto correspondiente, U alfa, U beta, intersección U gamma. Listo. Puedo definir entonces las tres cadenas, cuatro cadenas, como elementos de la intersección de P más un abiertos. ¿Listo? ¿Todo claro más o menos hasta acá lo que he hecho? Simplemente estoy dando estas definiciones. Y veamos que hay unas funciones muy naturales de aquí a acá, que le vamos a llamar las funciones frontera. ¿Sí? Esto todo tiene antes va cofrontera y eso, pero pues le vamos a llamar frontera simplemente.
Entonces, una función de acá simplemente, pues a la sucesión f alfa la mando a la sucesión g alfa beta, que esta por definición, o sea, la entrada alfa beta es simplemente f alfa menos f beta. ¿Listo? Tomo la diferencia, f alfa menos f beta. ¿Listo? Entonces, miramos un momento qué pasa si un elemento de esto se va a cero. Si un elemento de esto se va a cero, o sea, tengo funciones definidas en K abierto, que cuando yo miro su resta, f alfa menos f beta es cero, o sea, f alfa es igual a f beta. Entonces lo que me está diciendo es que mis funciones coinciden en las intersecciones. Es lo que me está diciendo, es que vienen de una función globalmente definida. Entonces, si yo tengo un elemento acá, una cero cadena, cuya frontera es cero, es porque ella es una función globalmente definida. ¿Listo? También tengo una función de aquí a aquí, que también la noté delta. Y entonces, digamos, en el caso de C1, entonces si tengo delta de alfa beta, esto va a ser una G alfa beta gamma, ¿cierto? Una sucesión de estas. ¿Y cómo voy a definir estas? Entonces G alfa beta gamma va a estar definido como, entonces, F alfa beta, este lo tengo, ¿cierto? Más F beta gamma más F alfa gamma, no, gamma alfa, ¿listo? Entonces ya tengo, y puedo seguir definiendo, o sea, de 2 a 3, de 3 a 4, esto lo puedo definir siempre. Bueno, pero entonces ahora veamos qué pasa si yo empiezo con una S0 y le aplico la frontera y luego le vuelvo a aplicar la frontera. Entonces, empezar con F alfa, llego a la G alfa beta, que es la diferencia de las dos, y ahora a esto le aplico esto. Entonces, ¿esto qué me queda? F alfa beta, ¿quién era? Esto era F alfa menos F beta. Más F beta gamma era F beta menos F gamma. Más F gamma menos F alfa. ¿Sí? Si ven, pues cada una se muere con la que tiene que morirse, ¿no? F alfa, este F alfa se muere con este último F alfa, los F betas acá se mueren y los F gamma se mueren. Entonces llego a cero. ¿Sí? Entonces, si agarré, tomé este F alfa acá, le apliqué esto y le apliqué, aquí llego a cero. ¿Sí? ¿Qué me quiere decir eso? Entonces, estos son, o sea, estos... ¿Qué me quiere decir esto? Que la imagen de esto está metido en el kernel de este morfismo, porque siempre que yo cojo a alguien acá, su imagen se va a cero, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir esto es que la imagen de delta aplicado a CP, C0, C1, C2, está contenido en el kernel, ¿cierto?, del delta aplicado a CP más 1. Si yo arranqué en C0, le aplico delta, llego a esto y le aplico delta, llego a 0. La imagen de delta 0, por ejemplo, decir delta 1, la imagen de delta 0 está contenida en el kernel de delta 1. ¿Listo? Y eso que me permite hacer, pues tengo grupos, entonces lo que puedo hacer es definir un nuevo objeto que va a ser la cohomología P de X con encubrimiento y migavilla S como el kernel de delta P sobre la imagen de delta P menos 1. ¿Listo? Entonces, simplemente estoy definiendo unos objetos pues, de esta construcción algebraica. Veamos el ejemplo particular que yo ahorita, H0 de X, US. ¿Qué es esto? Esto simplemente son, entonces es kernel delta 0 sobre imagen de delta menos 1, no hay, entonces solo es el kernel de delta 0. Como dije, si alguien está en el kernel delta 0, entonces esto simplemente son las funciones globales, porque estas son funciones definidas por partes que coinciden en la intersección. Entonces, si yo tengo funciones definidas por partes que coinciden en las intersecciones, la puedo definir globalmente. ¿Sí? Entonces, si acá pongo las funciones continuas, entonces acá esto coincide con todas las funciones continuas de X. ¿Listo? Si pongo las funciones holomorfas, coincide con todas las funciones holomorfas de X. Bueno, entonces, listo. Esto es la cohomología. Perfecto, entonces vamos a ver cómo
se aplica esto a un problema más o menos, o sea, ya concreto. Ay, perdón. Entonces, HP de X, el cubrimiento y la gavilla, es simplemente ¿quién? Es el kernel de delta P sobre la imagen del anterior. ¿Listo? Entonces vamos a analizar un problema que es el problema de Mittag-Leffler. Entonces, problema, creo que se escribe así. Si me equivoco, perdonen el último apellido, no estoy seguro. Creo que es. ¿Listo? Es que ¿cuál es ese problema? Este problema es el siguiente. Supongamos que tenemos n puntos en el plano complejo o en una superficie arriba. Tengo n puntos, entonces tengo P1 hasta Pn puntos en X superficie arriba. Entonces los tienen en la esfera o los tienen en el todo o en el mismo plano complejo, algo así. Y bueno, ustedes creo que era variable compleja, entonces saben que es una función meromorfa. Y una función meromorfa, ¿cierto? Siempre, digamos, en el plano complejo, la puedo ver como una serie de potencias, entonces, menos, ¿qué? Desde i igual a menos n hasta menos 1. Disculpa, ¿qué es una función meromorfa? Una función una función meromorfa simplemente es una función definida de los complejos, por ejemplo, de los complejos de los complejos. Entonces, salvo un número finito de puntos, o un número contable de puntos, ¿sí? Que es holomorfa, salvo en algunos puntos, en un subconjunto discreto, o sea, no tiene que ser finito, tiene que ser discreto, ¿sí? No tiene que ser discreto, salvo un conjunto, menos un conjunto de puntos, ¿sí? Que sea holomorfa, salvo en ese conjunto de puntos, y que localmente, lo importante es que localmente la función se vea como, las funciones holomorfas, ustedes saben que se ven como series de potencias, se ven como A0 más A1Z, más bien, si esta es la definición, más A1Z, más A2Z2, más así, ¿sí? Esas son las funciones holomorfas. Las meromorfas tienen ciertos términos, A-1 sobre Z, más A-n sobre Z a la n, ¿sí? Entonces se ven así. Entonces las funciones meromorfas son de este tipo. Si son funciones holomorfas, salvo, digamos en este caso sería una función holomorfa salvo en el cero, ¿sí? Pero acá puedo tener z menos a, entonces este no sería nada. Y puedo hacer productos de estas cosas y así. O también lo podemos ver como una función de x a se unió al infinito, que no es constante en el infinito. Este valor, digamos aquí en este caso, a sería el infinito. ¿Listo? Un ejemplo típico es el cociente de dos polinomios. De dos polinomios complejos. Como el polinomio de abajo tiene raíces, entonces en las raíces se determina hacia cero y hay polos. Entonces, ahí no está definida la función, pero fuera de esos polos la cosa está definida. Como la cosa va infinito cuando z tiende a uno de esos polos. Es por eso que necesitamos esas series de Laurent. Esas series de Laurent. No podemos desarrollar en serie de Taylor, pero sí en serie de Laurent. Entonces, por ejemplo, en los complejos las funciones son cocientes de holomorfas, o más como dijo el profesor, cocientes de polinomios. O sea, es más fácil verlo así, que hay problemas salvo en los puntos donde lo de abajo se anula. ¿Listo? Acá en estos puntos se va al infinito, entonces tiene una serie, o sea, tiene la parte de serie de Taylor que conocemos, estas son las derivadas y esto, pero tiene una parte más, ¿sí? Que no va hasta el infinito. Esto es una función meromorfa. Entonces el problema de Mittag-Leffler nos dice, dados n puntos en mi superficie Riemann o en el plano complejo, donde quieran, y dadas, aquí voy a quitar esta ahí, y dados, a esto lo voy a llamar lo que es una parte principal, ¿sí? Y dados n de estas cosas, o sea, n polinomios, pero en 1 sobre z, por ejemplo,
n polinomios en 1 sobre z. Zeta n, ¿cierto? Estos son partes principales. Y n partes principales. Entonces, la pregunta es, ¿existirá una función meromorfa? ¿Sí? Con polos en estos puntos, o sea, como que la parte de abajo, o sea, si lo pensamos en el cociente de funciones holomorfas, que la parte de abajo se anule en estos puntos, pero que cuando yo la represente en series de potencias centrada en estos puntos, en cada uno de estos puntos, coincida con cada una de estas, o sea, cuando la represento como serie de potencias centrada en P1, su parte principal es zeta 1, cuando la represento con una serie de potencias en Pn, su parte es zeta n, así. Eso es una pregunta, entonces, bueno, ¿cómo no lo hacemos? ¿No? Vean que si tengo solo un punto, por ejemplo, si tengo solo un punto en el plano complejo y una parte principal, pues ya tengo la función, porque de hecho mi función es la parte principal, zeta 1. ¿Sí? Si zeta 1 era, digamos, 1 sobre z, digamos, solo tengo un punto, entonces menos P1, más, qué sé yo, 2 sobre z menos P1 a la 3, por ejemplo. Si esta era mi parte principal, esta función es holomorfa en toda parte menos en P1. En todo el plano menos en P1 es holomorfa. Y solo el único polo es en P1. ¿Sí? Y la parte principal es la que yo quiero. Entonces, si tengo solo un punto, no, el problema es trivial. ¿Sí? Entonces, bueno, pero si tengo más puntos, ¿cómo se resuelve, no? Entonces, aquí vamos a ver cómo, digamos, la teoría de cohomología nos ayuda a responder esto de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a tomar un cubrimiento U alfa, tal que cada punto de estos esté en un único de los U alfas. ¿Listo? Entonces, cada PI está en un único U alfa I. ¿Listo? Entonces, por lo que dije ahorita, en este U alfa I, el problema tiene solución. O sea, para U alfa I, como aquí solo tengo un punto y una parte principal, mi problema tiene solución ahí. Entonces voy a llamar F alfa, solución del problema en U alfa. ¿Listo? Solución del problema en U alfa. ¿Listo? Entonces, si mi U alfa contenía un punto, me dice que F alfa es una función meromorfa y que en ese punto su parte principal es zeta i. Si U alfa no contiene ningún punto, pues F alfa es cualquier función holomorfa. No importa. ¿Listo? F alfa solución del problema. Listo. Y voy a considerar aquí para encontrarme con la notación. Noten que esto no es una función holomorfa. F alfa no es una función holomorfa en todo U alfa. Es holomorfa en U alfa menos el punto que tengo, pero no es holomorfa. Y voy a definir esta función F alfa beta como F alfa menos F beta en la intersección en U alfa intersección U beta. Esta función sí es holomorfa. Esta F alfa beta, esta resta sí es holomorfa en esta intersección. ¿Por qué? Porque la intersección no contiene a ninguno de los polos. Entonces, esto es una función holomorfa en U alfa intersección beta, esto es holomorfo, la resta es holomorfa. ¿Listo? F alfa beta, F alfa menos F beta. Listo. Entonces, mi pregunta es si existe, vean que entonces aquí este F alfa beta como que vive acá. Para cualquier par de índices, yo tengo un elemento de este tipo, F alfa. O sea, para cada par de índices tengo una función definida en las holomorfas. Mi pregunta es si viene de acá. ¿Sí? Si existe una función tal que eso. Entonces, noten una cosa más. Por definición de este F alfa beta, si yo le aplico el delta a la frontera, llego a 0, porque voy a tener esta línea que tengo acá, F alfa menos beta, beta menos gamma y gamma menos alfa. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que este elemento pertenece al kernel de delta P. Este elemento pertenece al kernel de delta P. Entonces, ya casi que tenemos. Lo que yo digo es que si ese elemento también pertenece en la imagen del delta P menos 1, o sea, cuando ustedes tienen un cociente de grupos, si está en el de abajo es que sea 0 en el cociente. Si este elemento es 0 en la cohomología, 0 en el cociente, mi problema tiene solución. Entonces, ¿por qué?
pues porque no quiero traer una notación. Sí. Entonces supongamos que existe una G alfa, ¿cierto? O sea, que este elemento sí está en la imagen, entonces que existe una G alfa, tal que la frontera de G alfa es simplemente F beta menos F alfa. Aquí cambio los índices para que las cosas cuadren. Pero si ven esto, o sea, esto me implica que este está en la imagen, simplemente tomo menos G alfa y ya me queda bien. ¿Listo? Entonces si la frontera de esto es F beta menos F alfa, yo puedo definir entonces, si defino F como F definida como F alfa más G alfa. Esto es una función holomorfa en U alfa, en todo, o sea, esto es una función holomorfa definida en todo lado. ¿Por qué? Porque F alfa era una, posiblemente no está definida en mi punto, pero G alfa ya lo está. ¿Sí? Y esto no depende de la definición, ¿por qué? Porque si yo quiero ver que no depende del alfa, entonces yo quiero ver que esto es igual a F beta más G beta. ¿Listo? ¿Y esto por qué se tiene? Pues si vemos, entonces mi pregunta es F alfa más G alfa es igual a F beta más G beta. Pues cuando paso esto para acá me queda F alfa menos F beta tiene que ser igual a G beta menos G alfa, ¿cierto? Y G beta menos G alfa es... ¿Qué trata? Un momento, que me enredé acá. A ver. Sí, no. Porque... no, sí, lo siento. Ya, lo que yo quería acá era esto. F alfa beta es G beta menos G alfa. F alfa beta. Sí, no. Mi condición es que, sí, que mi condición, ¿cuál era? Que esté en la imagen. Entonces, que la frontera de G alfa, que es de menos G alfa, que es G beta menos G alfa, sea igual a F alfa beta. Esa era la condición, que estar en la imagen es esto. ¿Sí? La frontera de G alfa es F alfa beta. Y pues esa es la definición de G alfa beta y esta es la condición de estar en la imagen. Entonces, vean que F es una función globalmente definida porque para los puntos de U alfa lo defino así, para los puntos de U beta lo defino así. Lo que esto me muestra es que las dos expresiones son iguales en la intersección. Está definida salvo en los puntos donde tengo problema. Y en los puntos donde tengo problema, pues como G alfa es holomorfa, no tiene parte principal, la parte principal es la de F alfa. Y la parte principal de F alfa me solucionaba el problema. Entonces mi problema, tiene solución si la clase de F alfa beta es 0 en la cohomología 1 de X con la gavilla de funciones holomorfas. ¿Listo? Entonces yo puedo calcular, hay estrategias para calcular estos grupos de cohomología y me permiten saber si, digamos, es 0 o no. Por ejemplo, en el plano complejo, si pongo X dos complejos, esto es 0. Si pongo X cualquier abierto en el plano complejo, esto es 0. Este grupo es 0. ¿Qué me quiere decir? Que el problema siempre tiene solución en cualquier abierto del plano complejo. Esto no es 0 normalmente en superficies compactas. Entonces no siempre el problema tiene solución. Ahí ya tengo que ver si, dados mis puntos y mis partes principales, si esto se llama si este elemento de la cohomología es 0 o no. Y hay estrategias para ver si es 0 o no, y si es 0, tengo solución, si no, no. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en U contenido en C, siempre hay solución. Siempre hay solución. ¿Por qué? Porque esta cohomología es 0 para cualquier abierto del plano complejo. Bueno, ¿cuánto queda de tiempo? Listo. Y ya por último, entonces, vamos a intentar enunciar el teorema de Riemann-Roch. Bueno, antes una noción. Cuando ustedes tienen grupos, ¿cierto? O cualquier estructura algebraica prácticamente, uno puede decir,
Si esto es un grupo y esto es un grupo, yo puedo decir si este morfismo es inyectivo, ¿cierto? O sobreyectivo, o esto, ¿no? En gavillas también voy a poder decir lo mismo. Entonces voy a decir que un morfismo de gavillas, que es simplemente para cada abierto tengo S y F, dos gavillas sobre un espacio topológico. Entonces un morfismo de gavillas simplemente es para cada abierto tengo un homomorfismo de grupos de este grupo a este grupo. Es inyectivo si lo que uno espera, ¿no? Si para cada U esto es inyectivo. Para cada U este morfismo es inyectivo. ¿Listo? Por ejemplo, a ver, bueno, ahorita vamos a ver unos ejemplos de esto. Y que sea inyectivo lo voy a anotar por ponerle un 0 atrás a la flecha. Entonces esto significa que es inyectivo. Sobreyectivo no es inmediato, o sea, sobreyectivo no es, esto es entonces inyectivo sí para todo U, el morfismo SU es inyectivo a FU. Sobreyectivo no es que para cada U sea esto cierto, sino que sobreyectivo cambia un poco, es localmente, solo me importa el comportamiento local, o sea, recuerdo que estoy en un espacio topológico, entonces para todo punto en mi X existe una vecindad que me contiene el punto P, ¿cierto? Tal que SU de P a FU de P es sobreyectivo. ¿Listo? Y eso lo voy a anotar por una flecha así. ¿Listo? Entonces, simplemente entonces voy a anotar acá, digamos, F, G, H, 0. Entonces, todas estas son gavillas, estos son morfismos entre gavillas, entonces, que este 0 esté acá significa que este primero es inyectivo, o sea que para cada abierto acá, esta función es inyectiva. Que este 0 acá significa que para cada punto existe un abierto donde este morfismo es sobreyectivo. Y estos dos significa que el kernel de este mapa es igual a la imagen de este mapa. O sea, si acá me voy a 0 es porque venía de acá. ¿Listo? Esto es lo que llaman una sucesión exacta corta. Y vamos a ver un ejemplo rápido para ver por qué la sobreyectividad tiene esa forma. Sí. Entonces, por ejemplo, está esta sucesión homomorfas y entonces esta es la gavilla que a cada abierto le asigna las funciones localmente constantes en Z, o sea, más o menos tengo siempre funciones a Z constantes. Esta es la gavilla de funciones holomorfas sobre mi abierto y esta es la gavilla de funciones holomorfas nunca 0 y esta es la exponencial compleja. Si yo tengo una función aquí f, ¿cierto? Pues e a la f nunca es 0, ¿sí? Y el kernel precisamente se puede identificar con los enteros, cuando esta función es un entero. ¿Listo? Bueno, 2pi veces el entero. Entonces es Z. Y vean que esto es sobreyectivo, ¿por qué? Porque localmente, si tengo una función que no es 0, localmente ya tiene un logaritmo. No es cierto que toda función no 0 tiene un logaritmo. ¿Sí? Esta variable compleja. No siempre yo le puedo sacar logaritmo globalmente a las funciones, pero si es no 0, localmente lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces aquí importa este concepto de localidad. Lo importante de las sucesiones exactas cortas es lo siguiente, y esto es una formulita que me la van a creer, y es lo siguiente, es que cuando yo tengo esto en gavillas, por ejemplo acá, ¿sí? O hay muchos más ejemplos, inmediatamente cuando yo saco cohomología, o sea, le aplico esta operación tanto a S, a F y a H, entonces me queda lo siguiente, o sea, cada una de estas, entonces se me genera algo que empieza así, H0 de XS, H0 de XF, H0 de XH rara, y aquí no llego a 0, sino que aquí llego al H1 de XS. Entonces voy a seguir aquí, estos mapas, H1 de XS, H1 de XF, H1 de XH, y sigo así, ¿no? Ahora con H2. Entonces lo que quiere decir esto es
cuando tengo esto, inmediatamente me sale esto acá. Listo. Entonces esto es bueno porque por algunas herramientas de topología algebraica o de algo, yo puedo conocer ciertas homologías. Por ejemplo, estas se conocen, esta de alguna forma se puede conocer, o esta, entonces, conociendo algunas, puedo tener información de las otras vía esta herramienta. Y esta sucesión exacta significa lo mismo que acá, es que el kernel de este mapa es la imagen del anterior. Entonces, kernel de este es imagen de este, entonces el kernel de esto es cero, este es inyectivo. Kernel de este es imagen de este, así, se va así. Entonces, así logro tener información. Listo. Entonces, esta es como de las principales herramientas que usamos para calcular la homología. Y listo, ya está. Tenemos casi todas las herramientas para enunciar el teorema de Riemann-Roch, que, como lo voy a presentar, dice lo siguiente. El teorema de Riemann-Roch lo que me ayuda es a lo mismo. Es básicamente el mismo problema de encontrar funciones con ciertos polos y ciertos ceros. Entonces, si yo tengo una colección de puntos en mi plano o en mi esfera o en alguna superficie de Riemann, existirá una función meromorfa con esos polos. Ese es el problema, más o menos el problema de Riemann-Roch. Entonces, lo vamos a anotar así. Notemos de entonces, uno hasta apretar simplemente puntos en aquí está. Aquí ya voy a asumir que X es una superficie de Riemann compacta. ¿Listo? Entonces, puntos, digamos, en la esfera. K puntos en la esfera o K puntos en el toro o en cualquier superficie, no necesariamente tienen que ser distintos ni nada. Y voy a anotar como LD como el conjunto de funciones meromorfas. Sí, funciones meromorfas, o sea, funciones solo que están definidas bien en todo lado, salvo en estos puntos, posiblemente, ¿cierto? Con polos A no más en los D, o sea, en los puntos de D. ¿Sí? Y polos simples, o sea, polos que si lo vemos como un cociente de polinomios, entonces sea, digamos, de la forma f de z sobre z menos p1 por z menos pk. Pero dijiste que no tienen que ser distintos. Ah, sí, entonces, si no son distintos, acá se van acumulando. O sea, la Puede haber polos de cierto orden, son divisores. Exacto, sí. El orden está dado por el número de veces que aparezca acá. Si aparece solo una vez, pido que solo aparezca una vez este punto acá. Esto aquí lo voy a poner a la 1 o 0. Puede o no aparecer. O sea, estoy buscando funciones que sean más o menos como una función holomorfa arriba sobre este producto de cosas, donde puede aparecer o no puede aparecer, o sea, que tenga polos, por mucho tenga los polos que tienen D. Si acá aparece 3 veces el P1, entonces tengo Z menos P1 por Z menos P1 por Z menos P1. ¿Listo? Entonces, funciones meromorfas con polos a lo más en D. Si todos son distintos, entonces esto va a ser 1 o 0. Simplemente los polos pueden ser o no ser. Puede que ninguno de estos aparezca y, de hecho, aquí están todas las funciones holomorfas. Todas las funciones holomorfas están metidas acá. Ah, pero también las que tienen los polos en esos puntos. ¿Listo? Entonces, para clasificar las superficies de Riemann, o cuando uno empieza a estudiar superficies de Riemann compactas, ¿qué es lo bueno de tener una función meromorfa? Lo bueno de tener una función meromorfa es que inmediatamente me da una función holomorfa entre las dos superficies de Riemann, entre la esfera de Riemann, S2 entre la esfera normal y mi superficie de Riemann. Y me permite representar X de una forma más o menos como los que estuvieron en la charla de Enrique, como un espacio de cubiertas de C2, salvo que en ciertos puntos, de hecho en los polos va a haber un problema, en algunos puntos, no en los polos, en algunos puntos va a haber un problema, pero esto es casi siempre es un espacio de cubiertas, o sea, en casi todos los puntos se ve como un espacio de cubiertas. Entonces más o menos me permite estudiar cómo se ven las superficies de Riemann o atacarlas de alguna forma. Pero no sabemos, o sea, de entrada yo no sé si este espacio tiene dimensión, qué dimensión tiene, o sea, cuántas funciones meromorfas hay o no. Ese es un problema fundamental cuando uno estudia superficies de Riemann compactas, bueno, en general, superficies de Riemann, si hay o no hay funciones meromorfas. ¿Listo? Entonces vean que esto me define una gavilla. Aquí no lo puse, pero pues simplemente LD de U, pues ¿qué va a hacer? Pues son las funciones meromorfas en U
con polos a lo más en D. Si U no contiene ninguno de los puntos de D, entonces simplemente son funciones holomorfas. Si U contiene algunos puntos de D, son funciones meromorfas con polos en los puntos que contiene D. ¿Listo? Entonces, esto es una gavilla. Y ya lo que me da entonces el teorema de Riemann-Roch. Bueno, yo eso no lo anoté. Recuerden, eso lo vimos allá, que H0 de X y la gavilla S era igual a todo el grupo. ¿Sí? Entonces, lo que me dice el teorema de Riemann-Roch es lo siguiente. Y vamos a hacer simplemente una anotación cuando haga A chica y me refiero a la dimensión de este espacio. ¿Sí? Esto, ¿dónde está? Listo. Entonces, lo que me dice ahora sí, Riemann-Roch. Riemann-Roch lo que me dice es que la dimensión de todas las funciones meromorfas sobre mi variedad con ciertos polos me da una aproximación de esto salvo un término H1 de X LD es igual a D menos G más 1. Listo. ¿Quién es D en este caso? O sea, mi divisor es el número de puntos que tengo en mi divisor. En este caso sería K, pero pues D puede tener muchos más puntos. ¿Sí? Entonces D es el K de aquí arriba, ¿no? D pertenece a X a la D. ¿Listo? Entonces, este lo conozco porque conozco los cuantos puntos quiero para hacer esos polos. Este es el género de mi variedad. Si estoy en la esfera o en el toro, o en este también lo conozco, pues este también lo conozco, es un 1. Y esto es la dimensión de un espacio vectorial, esto es la dimensión de otro espacio vectorial. Entonces, lo que me dice Riemann-Roch primero, que es algo rarísimo, es que estos espacios vectoriales son de dimensión finita. Si ustedes piensan, por ejemplo, en funciones continuas, las funciones continuas nunca son de dimensión finita, si hay infinitas linealmente independientes. En funciones holomorfas no, o meromorfas. Son de dimensión finita y la dimensión me la da esto. Entonces, por ejemplo, vean que como esto es dimensión, esto siempre es positivo. Entonces, en particular, si digamos yo aseguro que esto sea positivo, o sea, digamos, si D es mayor o igual a G, si D es mayor que G estrictamente, por ejemplo, aquí al menos tienen que haber 2. ¿Sí? Y si hay 2, esto siempre contiene a las constantes, tiene que tener algo que no sea constante, o sea, tiene que tener una función meromorfa. ¿Sí? Entonces, el teorema, como consecuencia del teorema de Riemann-Roch, es que siempre encuentro funciones meromorfas en mi superficie de Riemann. Y lo que dije ahorita, o sea, ya lo borré. Lo que dije ahorita, al tener una función meromorfa, tengo una función a la esfera. Entonces, por el teorema de Riemann-Roch también se prueba que toda superficie de Riemann es un cubriente, en cierto sentido, de la esfera. ¿Sí? Salvo en algunos puntos es un cubriente, lo que llama un cubriente ramificado. Entonces, todos estos son consecuencias de, por ejemplo, si D es mayor que G, ya inmediatamente tengo alguna función meromorfa. Eso es lo que es el teorema de Riemann-Roch. La prueba, o sea, la prueba involucra muchísimas cosas. O sea, lo más difícil es probar que esto es de dimensión finita. Eso utiliza mucho análisis, ecuaciones ahí diferenciales un poco raros, ¿no? O sea, pero es un análisis bastante fuerte probar que estas cosas son de dimensión finita. Por ejemplo, veamos ejemplos. Bueno, se puede hacer la prueba de esto. No es tan difícil hacer una prueba de esto para algunos casos en particular, pero creo que sería mejor para terminar dar como algunos ejemplos. O sea, ya por lo menos di un caso que si D es mayor que G, entonces siempre tengo funciones holomorfas. ¿Qué pasa, digamos, si el género? ¿Qué pasa en género 0? ¿Listo? Sí. En género 0 pasa. Bueno, acá me van a tener que escribir unas cosas. Entonces, ¿qué tendría? H0 de X, L, y fijemos un punto en mi superficie, ¿no? Y supongamos que estoy interesado en funciones meromorfas con un polo de orden n. ¿Sí? O sea, que sea una función f de z sobre z menos p a la n, más o menos. Pero globalmente definida. Esto solo lo puedo definir localmente, pero en toda mi esfera o en todo, como estoy en género 0 en la esfera,
menos h1 de x LP tiene que ser igual a ¿quién? D es n, g es 0, n más 1. ¿Sí? Hay algo que me tienen que creer, esto es 0. ¿Sí? Esto se puede probar que es 0. ¿Sí? Entonces me creen esto, entonces ya tengo la dimensión de este espacio. Lo que me dice es que hay n más 1 funciones linealmente independientes que son meromorfas con ese polo ahí. Por mucho este polo acá. O sea, puede tener un polo de menor grado. ¿Sí? También el teorema de Riemann-Roch. A ver, si me permite ver esto. Tengo que ver las cosas. Por ejemplo, veamos este caso. H0 de x LP menos H1 de x LP es igual D, en este caso es 1 porque solo tengo un punto, menos G más 1. ¿Sí? Entonces esto es igual a, ¿cómo es? Menos G más 2. Entonces déjenme, yo iba a decir algo acá. Eso. Entonces vean que menos g más 2, les dije que me creyeran que era 0. ¿Sí era este el que era 0? Sí. No, un momento. No, un momento. 8, que se le queda hecho. ¿Qué quiero hacer acá? Supongamos, o sea, miremos la dimensión de esto. Estas son funciones meromorfas con polo a lo más en P, un polo simple en P. ¿Sí? Son funciones, aquí a S2, que solo le pegan una vez al infinito. O sea, que solo hay un elemento que le pega al infinito. O que no le pegan a algo, que es, o es constante. O es una función que nunca le pega, que es constante. Entonces, si esto es mayor que 2, volví a perder. Tenía sentido hace un minuto. No sé qué estoy diciendo. No. El caso es... No, perdón. No era esto lo que quería contar. Parte de otra cosa. Bueno, genera 0. Lo que quería hablar si era... No, es que no metí otra cosa que quería contar. No, ya entonces para terminar. Lo que me permite el Riemann-Roch es contar estas dimensiones, ¿sí? de espacios de funciones meromorfas. Pero este H1 es un espacio raro que no conocemos bien. Y hay otra herramienta que se llama dualidad de ser. Que lo que me dice es que este H1 de X, o sea, que este es igual a un H0 de X K menos D. O sea, que hay cierto conjunto de puntos, más o menos, o sea, esto es más o menos acá, donde ahora sí me interesa son las funciones meromorfas de este. Si no solo, ya no es un H1 raro, sino que esto ya son funciones globalmente definidas. Entonces, bajo dualidad de ser, ya tengo la versión más Riemann-Roch, me quedaría el menos esto es igual a D menos G más 1.
¿Listo? Y esto era lo que quería hacer más o menos ahorita. Entonces ahora sí, para calcular las dimensiones de estos espacios, estos son funciones meromorfas con ciertos polos y cero. Estos son otro tipo de funciones meromorfas. Para los que más o menos saben, estos son formas meromorfas, formas diferenciales meromorfas con ciertos ceros y polos, dados también por mi D, por mi conjunto de puntos. O sea, formas meromorfas que tienen polos y ceros en D. Entonces, dimensión de un espacio que me interesa menos dimensión de otro espacio que me interesa es algo que conozco. A veces puedo calcular esto por alguna sucesión exacta o esto por alguna sucesión exacta y tengo la noción del otro. Entonces, sí, ya más o menos esto era lo que quería contarles a grandes rasgos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta para Joaquín? Es que este problema al principio cuando lo planteas parece que es un problema de análisis complejo, pero obvio que usaste técnicas de geometría algebraica, en especial homología de gavillas. ¿Sabes si hay otra técnica para atacar este mismo problema o es la única que hay? Ah, sí, por ejemplo, el primer problema, el que dije de Mittag-Leffler, eso lo resolvieron para los complejos y pues se resuelve o sea, para el plano complejo. O sea, se resuelven sin nada de estas técnicas, ¿no? O sea, se resuelve, si son finitos puntos, por lo que le dije, simplemente tomo las partes racionales, las partes principales las multiplico y esa es la función que me sirve, ¿sí? Si son infinitos, entonces más o menos como que las tengo que multiplicar, pero hay problemas de convergencia. Es como que puedo quitar ciertas cosas, o sea, hay análisis complejo ahí detrás y se resuelve, ¿sí? Para probar esos problemas, obviamente hay herramientas atrás de otro tipo. La ventaja de eso es que nos da o sea, al abstraer las cosas a este punto, nos da la solución de inmediato, ¿sí? Bueno, de inmediato después de hacer ciertos cálculos. Porque luego dar trabajo con grupos de homología y cohomología se puede volver muy complicado a veces. Bueno, pero ahí depende que es complicado. Por ejemplo, toda la teoría de superficies de Riemann, o sea, básicamente al principio era, ¿hay una función meromorfa o no? Porque es que si hay una función meromorfa soy un cubriente de la esfera. Y eso se hizo, o sea, y se sabía sin nada de esto de cohomología. Pero entonces no tenías que usar esas herramientas de cohomología, sino que entonces te ibas a investigar operadores elípticos, ¿sí? Y resolver ciertas ecuaciones diferenciales ahí, ver el laplaciano de tal cosa, y pues depende del gusto, algo es más difícil que otra cosa, ¿no? Cuando haces esto es muy elegante, o sea, esto no se mete con supercálculos ni nada, simplemente te da las dimensiones así, o sea, te las regala prácticamente, aunque detrás sí hay mucho análisis, o sea, sí hay mucho análisis, pero esto como que lo esconde de cierta forma y te lo da, pero sí que hay técnicas y que se puede desarrollar esto con toda la otra teoría de análisis y eso sí, pero no sé, creo que es más sencillo de esta forma. ¿Esta prueba de cohomología quién la dio? Esto es cero, o sea, todo esto es cero, ¿cierto que sí? Sí, dualidad de cero, él fue el que vio esto acá, porque H1 como que no es nada, sí, pero H0 ya son formas diferenciales, sí, y integro las formas diferenciales y logro, y esta dualidad simplemente es que una forma la integro sobre cierta cosa y me da una dualidad de espacios vectoriales. Jean-Pierre Serre fue uno de los primeros que empezó a tratar problemas de varias variables complejas con álgebra homológica y teoría de gavillas, y esa fue una de las razones por las cuales obtuvo la medalla Fields. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta. ¿La conclusión del teorema de Riemann-Roch sigue siendo cierta o entre las distintas teorías de cohomología? ¿Cómo? Sí. Esa formulita sigue siendo cierta, pero ya no trabajando con cohomología de gavillas, sino ya con otros tipos de cohomología, o si hay análogos. Bueno, en general en geometría algebraica uno trabaja con... Bueno, esto es cohomología de Čech, lo que yo mostré para teoría de gavillas, para curvas sobre esto, es la misma fórmula. En otros casos, pues tocaría ver por qué sentido tendría, digamos... O sea, lo que yo quiero cantar es contar funciones, ¿no? Y las otras teorías de cohomología como que no me... O sea, me cuentan otras cosas. Yo no, creo que no, o sea, creo que es con con cohomología de gavillas y, bueno, de Čech. La que yo les decía la de Čech, la de gavillas es muy similar y coincide con la de Čech en algunos casos. ¿Más preguntas? Bueno, pues si no, agradecemos a Joaquín de nuevo.